Para esta receta precisamos los siguientes ingredientes: 6 bifes de bola de lomo, un atado de espinaca, una cebolla grande, un morrón asado, 3 dientes de ajo, 250 gramos de queso parmesano, una cucharada de sátar, sal y aceite de oliva. Para la salsa crema, medio litro de leche, 30 gramos de manteca o mantequilla, 2 cucharadas de almidón de maíz, un pocillo de agua fría y sal. Recuerden que en la caja de descripción siempre les dejo la lista de los ingredientes. Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Comenzamos colocando un poquito de aceite de oliva en una cacerola e incorporamos la cebolla picada bien chiquita, los ajos picados, la cucharada de sátar, agregamos el morrón asado cortado en tiritas, la cucharadita de sal y simplemente vamos a mezclarlo un poquito y cocinar hasta que se reahogue o quede transparente la cebollita. Van a ver cómo empieza a desprender los aromas del sátar, de la cocina árabe. Agregamos la espinaca rústicamente cortada, mezclamos un poco y cocinamos hasta que quede bien tiernita. Apagamos y vamos a reservarla. Dejamos que se enfríe un poco y mientras tanto vamos a los bifes. Acá los tenemos, yo elegí bola de lomo. Pueden elegir cuadrada o cualquier otro corte que a ustedes les guste, inclusive en alga. Lo importante es que estén cortadas en bifes no demasiado gruesos. Vamos a elegir la parte más ancha de la carne porque lo que queremos en realidad es que ocupe el ancho de la fuente. Colocamos 2 o 3 cucharadas generosas del relleno que preparamos. Este mismo relleno se puede utilizar para canelones y hacer una comida vegetariana tranquilamente. Y ahora, sin apretarlo, no hace falta apretarlo, es simplemente enrollándolo para que quede el relleno dentro y lo vamos a acomodar dentro de la fuente. Como ven, muy simple, nada complicado. Vamos a repetir lo mismo con todo el resto de los bifes y del relleno. Muy simple, este plato generalmente se hace con bifes de cordero, así es como me lo enseñaron, es de la cocina argelina. Una vez que ya completamos la fuente, lo vamos a llevar a un horno de unos 100 grados sin colocarle nada encima, así como está, por unos 10 minutos. En 10 minutos lo vamos a sacar y le vamos a agregar encima la salsa que vamos a preparar ahora. Así que llevamos al horno, en una ollita colocamos a derretir la manteca o mantequilla, incorporamos la leche. Mientras tanto, en un bol colocamos la fécula de maíz, el agua y con un tenedor vamos a mezclar bien para disolverlo y que no nos queden grumos. Esto es muy importante, siempre el agua es agua fría para disolver la maicena. Cuando uno dice fécula de maíz no saben de qué hablo, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que maicena es una marca y fécula de maíz es realmente el producto que es el que utilizamos. Agregamos la cucharadita de sal, revolvemos un poquito y cuando rompe el hervor vamos a ir agregando la fécula de maíz de a poco, mezclando bien sin dejar de revolver para nada para evitar eso, que se nos hagan grumos y que sí se nos forme la salsita o la crema. Vamos a cocinarla por 1 minuto aproximadamente. Esta es la textura que necesitamos. Cuando tiene esta consistencia lo vamos a volcar sobre los bifes que habíamos cocinado ya por 10 minutos. Nada difícil, pueden rehacer esto tal cual lo hicimos nosotros, pero pueden usar unos crepes en vez de la carne y hacer un plato vegetariano. Distribuimos bien la salsa por encima.
Agregamos el queso parmesano, pueden utilizar el queso que más les guste a ustedes, puede ser una mozzarella y si lo quieren un poco fuerte le pueden agregar un poquito de roquefort. Muy prontito vamos a estar cumpliendo 4 años en YouTube, vas a tener una sorpresa que quizás te ayuda o te pueda servir para crecer en tu cocina. Llevamos al horno por 20 minutos más y ya los tenemos, estos maravillosos rollitos de carne en crema de leche. Podés acompañarlo con una ensalada o, por qué no, con una buena porción de arroz blanco. Si llegaste hasta acá es porque te gustan y realmente quiero agradecerte por acompañarme. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima receta.